Bueno, vamos a ver qué está haciendo esta gente. Vamos a ver qué está haciendo Felipe. Uy, Felipe. Llamémoslo, hace rato que no hablo con este man. Iniciar a ver si la coge. ¿Qué estará haciendo este man? Bueno, pero no contesto. Esos amigos que me mando yo. Qué tristeza, pana. Qué tristeza, uy. Milagrazo. Milagrazo. Ah, ¿qué hace? Bien. Milagro que llama, ¿no? ¿Qué dice? Hace rato que No, no. pues normal, parce, normal. Yo Bien, diciendo parce. como no, hace rato que no hablo con este man. Sí, parce, ¿Qué pero anda hace muchísimo haciendo? que no hacemos videollamada. ¿Qué anda Ese haciendo? milagro. No, parce, estoy acá mirando para empacar todo porque me voy para Cali. Uy, ¿y eso? Sí, no, pues que mis papás están allá, entonces pues me dijeron como que si me pegaba el viaje. Y pues ya la próxima semana abajo, entonces pues estaba mirando qué maleta llevar y pues qué puedo empacar. Nada, pero chimba, parce, chimba. En cambio, uno aquí Sí, encerrado en la casa. Qué tristeza. no, Qué pues ya que tristeza, se parce. presentó la oportunidad. ¿Y qué, Des. qué, qué hace? ¿Y qué hace o qué? Ah, marica, qué aburrido. En la casa. Aquí esperando que sea la Entonces, clase porque, pues, parce, usted sabe. Derecho. sí. Modelos, güey. Modelos ahorita a las 3. Ah, qué pereza. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en modelos? ¿Cuánto sacó? Bien, 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 parce, me fue bien para que el corte me quedó súper alto y pues ahí vamos. ¿Y qué se cuenta? ¿Qué vamos a echar? ¿Vamos a jugar o qué? Echémoslo. Hágale, parce, hágale. Hágale de una. Dale, oye, parce, ¿y nosotros no tenemos trabajos o algo? No, pues que yo recuerde, así como para ahorita, ¿no? Porque pues Mercadotecnia dio No, solo porque... notas y todo eso, ¿no? Ajá, Y ya nosotros sí, parce, no. ya expusimos en gestión. Regla, parce. Parce, lo de derecho. Lo de derecho laboral. ¿Cuándo nos toca exponer eso? Parce, no es la próxima semana, es el 21 de octubre, ¿no? ¿Y cuándo es el ¿Qué 21? fecha? ¿Qué fecha soy? Parce, no. Parce, nosotros estamos ya, es que 18. Nosotros no hemos hecho eso. Nada, pero eso se hace después, weón, o sea, 18, 19, 20. Parce, tenemos 3 días. Relajado, ¿no? Pues echemos 5 de LOL y pues ahí miramos, nos relajamos Hágale, un relajado, poquito como parce. para despejar la mente y sale. Sí, sí, sí. Hágale, de Me una. parece, güey, me parece. Vale. Hágale. ¿Eso qué? 2000 años más tarde. No, parce, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Juegue Parce, bien, no defienda sea la torre. manquito, No, parce, parce, no no es sea que iba a cargar manco. la ¿Pero por partida. qué está No de es que iba a manco, cargar la partida. Felipe? Parce, ¿Por qué ¿usted está de cómo manco, fue? güey? ¿Cómo ¿Por fue a qué está de escoger allá? manco? Parce, no, Ah, no, no. no, Mire, ah, con usted no se parce. puede jugar, Marica, parce. le dije, No, defienda la torre. parce. Mientras yo Felipe, mataba ¿por a los qué, otros, güey? pero como no. Felipe, No, parce, póngase no, a mí ya serio, me da mal parce. genio, No, parce. güey. No, no, ya me tilteé, güey. No, Ah, vale. no, ¿sabe Adiós, qué? adiós, No, adiós, no, parce. Adiós, adiós. no, Bye, parce, ¿sabe qué? bye, bye, güey. Bye. Busquemos eso, hagamos la exposición ya que usted no pudo jugar bien. Se Busque me hace más el bien ahí, manquito, google, se me hace el hermano. manquito, güey. Google. Bueno, parce, pues busquemos a ver qué. Ahí. Sí, a ver qué sale. No, y pues toca ya, parce, porque ya se nos está haciendo súper tarde. Sí, parce. ¿Cómo es que era el tema? ¿Se acuerda? Eh, éramos el grupo 6, somos el grupo 6. Obligaciones, sí, es obligaciones Obligaciones, y prohibiciones prohibiciones del empleador y del trabajador. del Ahí ya sale. empleador y Y del trabajador. trabajador. Aquí sale. A ver, ¿qué sale? Listo, parce, pues apareció esto. Entonces, no sé. Mm, no, pues, ¿sabe qué? Creo que es mejor ver videos. Busque ahí en videos Ah, pues, y miramos. pues busquemos en YouTube. O no sé, aquí en videos. Mírese primero a ver qué tal. A ver. Muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Bernal, yo soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de San Martín y para mi trabajo de legislación laboral debo hacer un video donde No usted sé. aprende cuáles son las obligaciones y cuáles son las prohibiciones como empleado o empleador. San Vamos. Martín. Como es un contrato de trabajo, Adelántelo un las dos poquito. empleador. Artículos 57 y 58. Así que si usted es empleador, ponga atención No a me esto. Lo convence. primero, No, por no, ejemplo, no, cambiemos. Sí, pues aquí hablan de todo. profesionales Devuélvase. contenidos.
guardar absoluto respeto a la Aunque dignidad solo personal. lo nombran como tal, no sé. Entonces, pailas. Sí. Toca algo como No, más no, no hay como una explicado. explicación. Sí, porque si solo Y nos ese, nombran obligaciones del parciales. empleador. No, 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 no. Ese. Obligaciones, prohibiciones Uy, del se escucha empleador horrible, y parce. obligaciones del trabajador. No se escucha bien. Adelántelo, Obligaciones adelántelo. del empleador. Ah, Dar al trabajador No, es que se ahí, escucha, es que escúchate se, nada. se pagar al escucha como trabajador lejitos. los No, gastos razonables de venida y No, regreso pailas. sí, sin no, no, Toca, no me toca algo gusta. con calidad, parce. No. Algo bien. Ah, Miremos abajo, ese. ¿este? ¿Este? Mm, no, no, no. Dejemos. Ese es, obligaciones para el trabajador. ¿Cuál? Me perdí. ¿Este? El de obligaciones, prohibiciones del empleador y obligaciones. Tercero, uno, dos, tres, Este. tercero. Pero Sí. este está como muy largo, ¿no? No sé, parce. Mm, Muy buenas, mi nombre es Milton Alberto Ibáñez Casas. De acuerdo al curso de legislación laboral, mm. Pues no sé, empleador y tal el vez, o empleado, sea, se lo la explica selección bien, y pero no contratación sé. del personal, O sea, la para correcta meterlo liquidación de en nómina de la personal presentación, No, que no, no trabaja sé. en la empresa. necesitamos es una Ya para introducción. entrar en No, materia, no, no, para no garantizar me el cubrimiento parece de esos los riesgos videos. derivados de los riesgos ocupacionales o de trabajo, Aparte, tal vez Ah, también se parce, ¿qué escucha, afiliación a hacemos? la caja. tal vez también se escucha como un poco raro, no sé, parce, no sé. Sí, necesitamos un buen audio, ¿qué hacemos? Ay, Ah, parce. parce, ya me estoy estresando horrible. No, soy Estreses, que parce. dejemos así y hagámoslo mañana. Ya vamos a empezar clase y pues, qué estrés. O hagámoslo por la noche y ya. Pues sí, parce, hágale. Hágale. Sí, hágale, todo bien. Tengo que ir a almorzar, entonces, pues, Sí, yo también voy a hacer lo mismo. Voy a ver un poquito de TV y ya. hágale. ¿Listo? Entonces ahí Todo estamos bien. hablando, a ver qué. Dale, Listo. Todo chao. bien. Chao. Qué pereza. ¿Será ver TV? Última hora en Noticias Caracol. Buenas noches, son las 8:05 p.m. Hoy nos encontramos para dar informes sobre las prohibiciones y obligaciones de los empleadores y trabajadores en Colombia, ya que últimamente hemos visto que hay muy poco conocimiento sobre este tema en la sociedad colombiana. Para esto tenemos una invitada especial que nos ayudará a profundizar sobre este tema más adelante. Para empezar, cuento con mi compañero Felipe Forero, el cual nos dará una pequeña introducción a este tema. Buenas noches, Felipe. Buenas noches, Santiago, ¿cómo está? Bien, para comenzar sobre este tema, debemos de tener en cuenta los artículos que contemplan las prohibiciones y obligaciones del empleador y del trabajador. Empezamos con el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde nos anuncia que es de obligación primordial para el empleador brindar protección y seguridad a los trabajadores. Y estos últimos también deben tener unas obligaciones donde deben de obedecer y mantener fidelidad con su jefe o con su empleador. Bien, empezamos con el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo también, en donde nos dicen todos los aspectos y todos los puntos de las obligaciones especiales que tienen los empleadores con sus trabajadores. Bien, ahora por otro lado tenemos el artículo 58, en donde nos dice todas las obligaciones especiales que deben de tener los trabajadores para con sus empleadores. Y por otro lado tenemos el aspecto de prohibiciones para de ambas partes, perdón, en donde esto lo estipula el artículo 59, refiriéndose ya más a los empleadores, más a los jefes, más a los que hacen las contrataciones como tal. Y por último, que es el artículo 60, donde contempla todo lo que tiene que ver con el trabajador. Ahí nos anuncia todos los aspectos, todos los puntos en lo que no tiene que hacer el empleador, el subordinado, en dado caso. Bueno, muchas gracias, Felipe, por esta información, que Gracias a a usted. continuación ampliaremos más adelante junto con la invitada especial que vamos a tener. Cabe resaltar que toda esta información será evaluada desde un punto de vista general y desde el punto de vista que ha sido afectado por la pandemia que estamos viviendo actualmente. Ahora damos paso a nuestra invitada especial, aquí a la señorita Diana Carolina.
¿Cómo estás? Cuéntanos de ti. Felipe y Santiago, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas Gracias noches. por la invitación para el día de hoy. Bueno, cuéntanos acerca de ti, por favor. Bueno, Santiago, yo soy abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia, experta en Derecho Administrativo, Constitucional y Laboral. Listo, bueno. Eh, la invitación básicamente es para que nos comentes y nos introduzcas a este tema de las obligaciones y las prohibiciones de los trabajadores y los empleadores. Bueno, Santi, gracias de nuevo, chicos, por la invitación el día de hoy. La idea es poder hablarles a ustedes y contarles un poco más respecto de las obligaciones generales y específicas del contrato laboral en Colombia y cómo ha surgido en sus diferentes modalidades a lo largo pues, del desarrollo de los contratos. Bueno, tenemos entendido que hay ciertas obligaciones generales y en el caso del empleador es la de brindar la protección y la seguridad para con los trabajadores y en el caso de los trabajadores sería mantener la fidelidad con el empleador. Pero entrando en algo ya más específico, ¿qué nos podrías comentar acerca de las obligaciones del empleador? Bueno, como bien lo trae el artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo, las obligaciones del empleador son de carácter taxativo. ¿A qué hago referencia cuando hablamos de carácter taxativo? Están específicamente escritas y diseñadas en la norma, diseñadas de tal manera en que se ha buscado una protección integral. Debo retroceder un poco a manifestarles a ustedes que el Código Sustantivo de Trabajo en sí por norma es una norma demasiado garantista, muy proteccionista del derecho del empleador y de los empleados. Generalmente cubre más a ese sector vulnerable en la relación contractual como lo son los empleados. Retomando, el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo establece las obligaciones especiales del empleador frente al trabajador. Esto en aras de evitar malas prácticas que conlleven a una finalización anómala del contrato de trabajo y que por ende se puedan generar indemnizaciones que puedan perjudicar el capital de este. Son específicamente 8 estas disposiciones reglamentarias o de ley y que buscan, como lo dije anteriormente, garantizar pues esa estabilidad laboral en sus diferentes modalidades. Dentro de esas obligaciones, las enunciaremos así rápidamente, son el poner a disposición del empleado los instrumentos y materias primas necesarias para el cumplimiento de su labor. Lo que busca es que se genere una condición idónea para que se logre el objetivo o fin primordial de lo que fue contratado, que se brinden las medidas de protección de seguridad necesarias, así como los insumos para que la labor sea desarrollada por parte pues, de los empleados que este contrate. La prevención de accidentes y enfermedades laborales, proporcionando espacios y elementos adecuados que garanticen la seguridad de los empleados. De esto se hace hincapié en que en los últimos tiempos se ha visto la necesidad y se generó por parte del Ministerio de Trabajo la creación de los sistemas de seguridad industrial en el trabajo, que buscan garantizar esa protección del trabajador, de que hayan los elementos para el desarrollo de esas actividades, para que se cuente con unos espacios adecuados, donde se cuente con la luminidad, se cuente con los ambientes necesarios para que ese trabajador esté a gusto dentro de su organización empresarial. Evitar las enfermedades laborales, ya sea por temas lumínicos, por temas de ubicación, de todo esto importante que busca es garantizar la integridad humana y perpetuar a la persona trabajador
como algo importante para la empresa, de que se distingan ciertos factores como son los términos en los que se denominan, ya que desde que se implementó los sistemas de seguridad en el trabajo, se limitaron los términos obrero-patronales a hablar de un tema de colaboración, los colaboradores de una empresa, y hacerlos más parte íntegra de sus empresas, acogerlos y volverlos una dignificación al trabajo. Tenemos también la prestación de los primeros auxilios en casos de accidentes o enfermedades, que es una obligación que se deriva al cumplimiento de las afiliaciones en seguridad social, entre esas llámese salud y llámese AFP, como forma de protección y de garantía a que se le brinden los primeros auxilios, de que también en relación al artículo anterior se cuenten con las brigadas suficientes en caso tal de una emergencia, se puedan atender directamente por sus equipos de trabajo y sus compañeros esas atenciones primarias que se requieren en caso tal de presentarse una emergencia. Una enfermedad laboral que se deriva del desarrollo continuo de una actividad y que se ve sobre todo en los sectores industriales, donde quizás por fuerza, por permanecer mucho tiempo de pie, se hace necesario que el empleado reporte ante sus ARLs este tipo de actividades y que se califique un riesgo para que a la medida en que se llegue a requerir una reubicación laboral debido a condiciones médicas o que se presente alguna situación anómala o extraordinaria dentro del desarrollo diario de las actividades, se le permita y se le garantice pues ese cuidado a su empleado. El pago de la remuneración pactada según las condiciones establecidas en el contrato. Es una obligación principal, por hablarlo así, dentro del desarrollo contractual. Hay que ver que los elementos del contrato de trabajo están la subordinación, el pago de honorarios y el cumplimiento de un horario laboral. Al configurarse estas tres situaciones, estamos frente a una realidad contractual y que esto nos deriva a que este tema de los pagos de los honorarios, sean honorarios o sueldos, sea primordial para este desarrollo. El empleador no tiene facultad alguna para restringirse o negarse a ese pago, a menos de que condiciones externas obliguen a que va a suspenderse o disminuirse ese pago, se deban generar. Guardar absoluto respeto por las creencias, sentimientos y dignidad del trabajador. Como les digo, este código ha sido muy garantista y en relación a la Constitución del 91 lo que buscó fue permitir que las personas puedan desarrollar hacer su libre desarrollo de la personalidad, de alguna manera decirlo, de que porque su condición social, cultural, religiosa, no sea un impedimento para que surjan esas obligaciones y que sean limitantes que puedan generar incluso hasta un acoso laboral. Conceder al trabajador las licencias reconocidas por ley. Cuando hablamos de ese reconocimiento, tenemos que las licencias principales que se le deben conceder al trabajador son la licencia por maternidad o paternidad. La primera que el año pasado tuvo una variación importante, ya que pasó de ser de 3 meses a 4 meses, lo que le permite a la mujer una mayor estabilidad y una mayor recuperación emocional, físico y adicional de todo el tema de pacto de crianza con la persona, con el nuevo ser humano que llegó al mundo. La ley María, que se llama y generalmente se conoce que es la licencia de paternidad, que son los 8 días con los que puede contar ese trabajador para disponer y gozar de su nuevo hijo o del hijo que llegó. Tenemos también las licencias
por fuerza mayor, que son todas aquellas situaciones que se presentan externas al trabajador y que hacen que se deba tomar un tiempo para una recuperación, sea física o emocional, que generalmente están relacionadas a 5 días laborales, de los cuales puede hacer uso el trabajador. Al término de la relación laboral, expedir al trabajador certificación en la que conste su labor, tiempo de servicio y salario. Esto es una obligación fundamental, ya que lo que se busca es preservar el buen nombre de ese trabajador. No hay una norma específica, sin embargo, por fallos de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, se dice que una empresa o un empleador no puede demorar más de 2 meses con el pago con el pago de la liquidación. Por ende, en ese transcurso del tiempo, lo que se busca es que el empleado pueda reubicarse laboralmente y pueda contar con esas condiciones necesarias para su mínimo vital. Tenemos también la retribución en los gastos si el trabajador tuvo que cambiar de residencia para cumplir con la labor. Es obligación del empleador generar a su trabajador las condiciones dignas de movilidad. Si la labor que tuvo que desarrollar, la tuvo que desarrollar en otro sitio, pueda contar con esa ayuda económica para la reubicación de y de su familia, si es del caso. Bien, no, pues a mí me surgió una pregunta, Diana, en cuanto a que el empleador debe velar por la seguridad de sus trabajadores. Si en dado caso que ellos no lleguen como a preocuparse o a velar por esas obligaciones que ellos tienen con sus trabajadores, ¿qué penalización se les atribuiría a ellos y a la organización? La desobligación a estas obligaciones puede generar sanciones de carácter económico, adicional de las sanciones judiciales a que haya lugar. Tenemos, por ejemplo, un caso claro que es el tema del no pago de las cesantías en el fondo, lo que obligaría a la persona a poder hacer la reclamación, que por cada día de mora en que su empleador no consigne, deberá pagar una multa equivalente a un día de salario por cada día de mora. Las acciones judiciales que podemos ver en caso tal de despidos irregulares y demás. Acciones penales en caso tal de que se trate de ensuciar su buen nombre, lo que permitiría iniciar las acciones necesarias para que sea borrado de listas negras o que se den referenciaciones malas de la persona. Bueno, continuando, pues de la misma forma que los empleadores tienen ciertas obligaciones, los trabajadores también tienen ciertas obligaciones. Una de ellas, tengo entendido que es realizar personalmente la labor, pero ¿qué pasaría si al trabajador se le atribuye una actividad que no está estipulada dentro de su contrato o dentro de las actividades asignadas para el mismo trabajador? Bueno, es de tener claro y presente que muchos de los contratos laborales se blindan con una cláusula que dice y las demás que se asignen, por donde hacen como el conejo, discúlpenme el término, y le dejan y asignan funciones adicionales a la persona. De ahí que si derivado a una función que no está, llega a ocurrir algo, por ejemplo, en tema de riesgos profesionales, la persona puede alegar el que estaba por fuera de esas obligaciones que él tenía específicamente desarrolladas. Pueden iniciarse las acciones judiciales del caso para hacer reclamaciones e indemnizaciones que haya lugar. Listo, vale. Otra
Otras obligaciones son, por ejemplo, no comunicar con terceros cierta información dentro de lo que el trabajador realiza sus actividades. No sé qué otras obligaciones o qué más nos podrías comentar acerca de otras obligaciones que pueda tener el trabajador. Bueno, el trabajador desde el momento en que se vincula debe cumplir principalmente con el reglamento interno de trabajo. Este es la carta de navegación que indica de dónde inicia y hasta dónde terminan esas posibilidades dentro de ese contrato. Otras de las posibles incumplimientos o de las cosas que no debería hacer el empleado está el tema de presentarse en estado de alicoramiento a su sitio de trabajo, el irrespeto con los jefes o directivos o entre sus propios compañeros. También el inducir a las personas a la realización de actos políticos, religiosos, que vayan en contra pues de sus propios compañeros y de su empresa. Pues esos son como los generales a los que se ve abocado. En el tema de que tú tratabas, Santi, de la confidencialidad, es no violar ese secreto profesional dentro de las asignaciones que tiene. Hoy por hoy es muy importante, ya que hay información que netamente le incumbe a la empresa, formulaciones, bases de datos, y el infringir eso acarrearía sanciones para el empleador, para el empleado, en caso tal de que él infrinja frente a estas obligaciones. Listo. Adelante. Pues otro tema pues que me genera como intriga es el tema actual, ¿no? El de la pandemia. Pues cómo este código, cómo estas obligaciones, estas reglas, normas se han ajustado, cómo se han podido ajustar o si ha cambiado algo en cuanto a esta pandemia, a este virus que a todos nos ha afectado y sobre todo en el sector empresarial e incluso pues al que más se ha afectado es a los empleados. Bueno, Felipe, es una muy buena pregunta, ya que la llegada del COVID fue algo que perjudicó notablemente el desarrollo socioeconómico del país. Los principales situaciones que se dieron fue los despidos masivos o despidos de manera irregular. Se dieron situaciones anómalas en los desarrollos de los contratos laborales. Muchas empresas optaron por el tema del teletrabajo, que pese a que tenía una regulación más o menos del 2005, 2008, si mi mente no me falta, no estaba tan desarrollado en Colombia, o que estaba la norma, pero que no se había implementado en la manera en que debiese ser. La crisis económica ha traído el cierre de empresas y por ende lo que el ministerio sugirió fue pensar en los despidos masivos, que fue una decisión un poco desacertada porque se incrementó y se colapsó la población más vulnerable. Se dejó de lado en pensar en esas garantías primarias que brinda esta norma por beneficiar a la industria. Y aún así, no fue tan amplia esa protección, ya que el Estado no apoyó en debida manera a cómo debiese apoyarse pues a la empresa, que en sí el cierre de muchas empresas afectó y que el incremento del desempleo haya sido en avance. Todos los días y aún se sigue viendo situaciones en que las empresas acudieron a figuras tales como licencias no remuneradas, que implicaba que el trabajador quedaba en una desprotección total,
a vacaciones no remuneradas, donde se prolongaban hasta en más tiempo de lo que debiesen estar salvaguardadas esas vacaciones. Se vio también el tema de disminución en los sueldos y en las prebendas en aras de mantener el equilibrio económico de la empresa, pero no se pensó, pese al garantismo de la norma, no se pensó en el individuo, no se pensó en el trabajador, que quizás muchos subsistían con un mínimo y que debieron salir nuevamente a la nada porque no hubo una garantía de protección. Se modificaron las estructuras laborales, donde ya los temas, por ejemplo, de ARL, se modificaron, ya se trasladan las responsabilidades a los que están en teletrabajo, en brindarles que desde su casa puedan tener como los espacios y las condiciones mínimas aparentemente para poder desarrollar una labor o vinculación. Entonces, sí hubo una variación importante. Hoy por hoy están en curso muchas demandas en los juzgados laborales por terminaciones injustificadas de contrato y despidos masivos. El ministerio se blindó como permitiendo el tema de que las empresas pudiesen despedir y terminar los contratos laborales anómalamente, pero sin ver el otro lado de la moneda de las personas que quedaban por fuera. Bueno, de igual forma, contemplamos algunas prohibiciones para los trabajadores y para los empleadores. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? En amplio sentido podemos hablar de los dos, como ese desarrollo en que debe darse, como es el tema de no, en el caso de los empleadores, de negarse a que se generen espacios de agruparse, de asociarse, de obligar a sus empleados a trabajar en pro como de una línea política. El empleador no puede negarles la posibilidad de su tema de que puedan ejercer su desarrollo al voto. No se les puede prohibir que tengan sus días religiosos conforme a su creencia. Eso a grandes rasgos. Frente al tema de los trabajadores, son prohibiciones de estos, la sustracción de los materiales de los sitios de trabajo o los útiles de trabajo sin que previe una autorización. Como se los dije anteriormente, el tema de la presentación en estado de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga, ya que esto altera las conductas de la persona, lo que no le va a permitir desarrollar su actividad en debida forma. La conservación de armas de cualquier clase en el sitio de trabajo. Por eso se tiene el tema de la seguridad, de los guardas de seguridad, para evitar que quizás por riñas personales entre los mismos trabajadores puedan ocurrir situaciones o que pueda atentar incluso ese trabajador en contra de uno de sus jefes. La disminución en la ejecución del trabajo, suspensión de labores, inducir a que los demás compañeros también lo hagan. No puede hacer recolectas dentro de su empresa, ni que vayan a perjudicar su lugar de trabajo. Incitar a otros a que, por ejemplo, no se afilien al sindicato, o que deban permanecer o que deban retirarse. Y otra sería, para finalizar, pues como que el uso acorde de lo que se le entrega para su trabajo, que si se le entrega un computador para trabajar, lo use para trabajar y no para desarrollar otro tipo de actividades, a menos de que lo autorice en muchos casos pues el tema de estudio, que vemos que muchas personas tienen ese conflicto en que
de pronto trabajan en el día y estudian en la noche. Pero en términos generales a esto hace como referencia el tema de las prohibiciones de los trabajadores y los empleadores. Ok, Diana, ahora tú que pues has tenido experiencia en este ámbito de derecho laboral, por llamarlo así, o has tenido más, ya eres profesional, ¿qué consejo nos daría a nosotros que somos pues hasta ahora, vamos en el proceso de ser administradores, de ser gerentes? ¿En qué nos deberíamos enfocar? ¿En qué errores no deberíamos cometer? Como que sí, algún consejo que nos ayude a nosotros como para entender mejor este tema. Bueno, desde la perspectiva de ustedes como un área de recurso humano, pienso que lo primordial debe ser garantizar condiciones dignas, tanto para la parte que ustedes representarían en caso de ser empleadores como para los empleados, de que ustedes puedan visualizar políticas claras en las compañías en las que ustedes se desempeñen, que les permita tener empleados satisfechos, que piensen en la calidad humana, que les permitan a ustedes en un país tan utópico poder que sin la experiencia suficiente puedan brindar oportunidad laboral a quienes lo necesitan. Eso desde un área de recurso humano sería muy valioso, de que en el momento en que sí hay necesidad de hacer concertaciones sindicales, logren unas muy buenas negociaciones que no solo favorezcan a la empresa, ni que solo favorezcan a los empleados que se vinculan a estos. Aunque hoy por hoy está en desuso el tema sindical, nada raro que con todo lo que se ha venido presentando los movimientos sindicales vuelvan a ser un fuerte. Entonces, que ustedes tengan la suficiente propiedad y el conocimiento de las personas y que puedan estar de los dos lados y lograr ser humanos, tengan calidad humana. Siempre eso les permite, una cosa es tener calidad humana, ¿no? Y otra cosa es volverse uno madre, no. Al César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Es bueno que se puedan ustedes también agarrar de todas estas fuentes normativas para que generen muy buenos contratos laborales, que no les nieguen a ustedes como las herramientas o la no dirección de esos contratos, sino que puedan brindar de verdad algo que quede para ustedes y para su empresa. Bueno, vale, muchas gracias. Creo que ya nos ha quedado bastante claro el tema a todos y creo que esto sería todo por ahora. Muchas gracias por aceptar la Muchísimas invitación gracias. y A ustedes, muchachos, muchísimas gracias por la invitación y pues espero haberles podido aportar un poco para su ejercicio profesional. vale, muchas Muchas gracias. gracias. Feliz noche. Hasta luego, que estés bien. Gracias. 2000 años más tarde. Bueno, hoy que es, hoy es lunes, uf, no, carajo. Esto ya es para el miércoles, el 21. Uf, tengo que llamar a Felipe a ver qué, ¿será que contesta? O se está conectado. Donde no conteste, poseemos problemas. Por Dios. Felipe, por favor, Felipe. Por favor, parce, por favor. Nah, este man no va a contestar. Ay, Felipe, por favor. Eso, casi que no. Qué demora No, qué para pena, parce. contestar, parce. Qué pena, qué pena. Es que estaba abajo, estaba pues desayunando y eso. Y pues escuché por ahí la llamada. Qué pena. Parce, Pero ya ya estoy es acá. lunes. Ya es lunes, exponemos Sí, el miércoles. sí, lo mismo estaba pensando. Incluso ya estaba pensando en escribirle a ver qué hacíamos, parce, porque ya falta menos de ¿qué? 48 horas para presentar eso y que Sí, parce, por eso. entonces Entonces, toca por ahí mirar qué hacemos. yo vi, ¿se acuerda que el problema había sido la información, que no la encontrábamos completa Sí, 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 que mediante miramos el los internet? videos y no Sí, había gran no, cosa. nada que ver.
Pues imagínese que yo esa misma tarde, pues yo fui a ver pues televisión, o sea, súper normal, y pues pasé al noticiero y ahí estaban dando un informe respecto al tema y la verdad me gustó mucho. Incluso podemos como por ahí mirar si encontramos las grabaciones de ese noticiero, ahí vamos por la página. Sí, claro, eso nos Y pues ayudaría al resto. Eso sí, nos ayudaría y un montón, parce. por ahí vi temas es que a mí cómo fue que era una entrevista sobre una ya abogada experta sobre el tema. Y esa entrevista me gustó porque la señora explicaba bien todo, 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 e incluso habló respecto al tema de la pandemia y cómo este tema pues se podía ajustar, pues sí, en este COVID que nos tiene a todos encerrados. Sí, claro. Y también habló sobre las penalizaciones que traía si no se cumplía pues las normas y las reglas que traían este tema, ¿no? Ah, no, pero Y entonces pues estaba de hecho es que recompleta la entrevista. sí, pues no recuerdo muy bien así como las cosas específicas, pero lo podríamos estudiar como para hablarlo pues en la Pues exposición. tocaría mirar la grabación a ver si la encontramos y pues de pronto hasta la Y ver- ponemos, que eso nos puede servir. Sí, sí, nos toca mirar eso ya. ¿Y qué nos haría falta? O sea, ya tenemos la información Pues, y qué. parce, invitados especiales, yo creo que, no sé, yo creo que podríamos poner eso ahí, ¿no? O bueno, Sí, igualmente eso también cuenta como documental o como entrevista, no sé. Igual yo también estaba investigando ahí y pues le pregunté a mi primo y a mi hermana a ver si de pronto ellos sabían algo como para... Eso nos puede también servir como entrevista. Entonces ahí bien, ya tenemos bien, todo, pues esa parte ya la tenemos. Los folletos, yo creo que ya los ya. tenemos también. Y las preguntas también ya las hicimos. No sé qué nos haría Sí. falta, parce. Eh, la invitación, mi hermana me Ujú. dijo que me iba a ayudar. Entonces, por esa Ah, parte yo bueno. creo que bien. Y, y creo que ya, parce, no veo más. Y yo. Aquí tengo el cuaderno con las cosas, pero creo que eso sería todo, parce. Ah, bueno, o sea que no estamos como tan mal. Bueno, pues Pues bien. hay Pero cositas, hay cositas. me, sí, quiero ver las entrevistas, lo que le pregunté a su hermano digo, a su hermana y a su primo. Ah, sí, listo, ya se las muestro para como tener una idea de todo ahí. Entonces, espere, le Ujú. comparto pantalla y ya se las muestro. Men. Eh, pues serían estas aquí donde están videos. Serían estas, parce. Bueno, estoy aquí con mi primo Fernando. Entonces, pues, no sé, preséntate, por favor. Vale, bueno, mi nombre es David Fernando Guerrero Álvarez. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia, de último semestre. Listo, entonces, pues, no sé, quería hacerte como una pequeña charla, entrevista, Claro. respecto a un tema que sería como las prohibiciones y las obligaciones del empleador y del trabajador. Entonces, pues, no sé qué opinión tengas respecto a esto como tal. Si tienes alguna idea o cómo lo esperas cuando salgas ya de la universidad y todo esto. Vale. Bueno, es un tema interesante, dado que el ámbito laboral para los que vamos a graduarnos los próximos meses o el próximo año, yo creo que tenemos que enfrentar una situación bastante particular. Yo creo que el tema pandemia ha cambiado un poco las condiciones laborales, tanto actuales, como las que se está enfrentando la gente que está laborando actualmente, como para los que vamos a enfrentarnos a ese factor laboral que va a ser un mundo completamente nuevo para nosotros. Yo creo que van a cambiar muchos factores, tanto en términos de derechos, de deberes, de obligaciones. Creo que es algo que va a variar mucho y que seguramente no va a ser algo a lo que nos íbamos a enfrentar o lo que teníamos pensado enfrentarnos, sino que van a haber cambios y vamos a tener que acomodarnos a ellos. Pues sí, de hecho, te comento así, una de las obligaciones que tiene como tal el trabajador es mantener los implementos que la empresa le provee de forma
mantenerlos, me trabé. Mantenerlos, ¿qué? Se me olvidó. Bueno, conservarlos en buen estado, toca cortar esa parte. No sé. ¿Empezamos de nuevo? Pega un aplauso y comienzas ahí otra vez. Listo. Bueno, así te comento como tal. Una de las. Me trabé otra vez. Obligaciones, ese está bien. Bueno, una de las obligaciones como tal que tiene el trabajador como tal, así te cuento, es como conservar el buen estado de los implementos que la empresa le provee. Entonces, pues como tú mencionabas, la pandemia pues trajo diferentes circunstancias, por ejemplo, del trabajo desde casa y todo eso. ¿Tú cómo ves esta parte? O sea, sí, de mantener todo esto, también hay que tener una relación con los compañeros y demás estable y todo eso, pues al trabajar desde casa todo cambia, ¿no? Claro, yo creo que el tema de obligaciones desde la parte del empleado va un poco con la ética, no solo laboral, sino personal, y también con esa responsabilidad con la que uno asume su labor, su trabajo. Yo creo que es importante y en la universidad uno no le dan una clase de ética y de responsabilidad de cómo afrontar su trabajo, sino creo que es algo muy personal y creo que es algo muy importante porque cumplir con esas obligaciones, como tú lo mencionas, por ejemplo, con los implementos laborales, creo que es algo muy importante que siempre hay que tener en cuenta, pero que viene de la persona directamente. Y también, por ejemplo, hay otra obligación que del trabajador como tal, que es estar en constante contacto con el empleador. Entonces, por ejemplo, suministrar cierta información y demás. Y no sé, tal vez hasta cuándo vaya a durar la pandemia como tal, pero en términos tal vez de la comunicación y todo esto, pues que me imagino que también afecta de alguna u otra forma. ¿Tú cómo ves esa Sí, yo parte? creo que el tema de virtualidad pues ha cambiado un poco ese proceso de comunicación que se realizaba empleado-empleador, pero creo que es muy importante mantener esos lazos de comunicación y como le mencionaba antes, hay que acostumbrarnos un poco a todo esto que estamos viviendo y mirar esas formas para mantener esa comunicación, porque yo creo que una comunicación efectiva es lo que mantiene las buenas relaciones en el trabajo a nivel general, tanto con los compañeros como con el empleador. Mantener esa comunicación y esos lazos donde se puede dar ese entendimiento laboral, creo que es fundamental. Y bueno, ya entrando a la parte de las prohibiciones como tal, pues muchas de estas tal vez, al igual que las obligaciones, también sean en la parte del contrato. Y esto tal vez es otra cosa que puede haber cambiado debido a todo esto de la virtualidad como tal. Tal vez a la hora de encontrar un trabajo te ofrezcan algún contrato diferente, con algunas prohibiciones, obligaciones diferentes. ¿Qué esperas ver tal vez en un trabajo futuro respecto a esto? Yo creo que esto es un punto crítico porque, pues, con esta situación que estamos viviendo, eh, de hecho, desde la universidad se han hecho estudios y se ha venido viendo que esas condiciones laborales a las que uno se enfrenta en este momento han cambiado tanto y se han irrespetado las condiciones laborales. Entonces, claro, desde esta mirada del estudiante que va a salir a buscar trabajo, uno tiene que estar muy pendiente y ser muy cuidadoso a la hora de mirar esas condiciones, como cuáles son las condiciones sobre el papel, pero también cuáles son las condiciones reales en las que voy a trabajar, tanto de lugar de trabajo como obligaciones. Creo que es muy importante tener ese punto en cuenta, porque claro, una cosa es lo que se vivía antes y las obligaciones y las prohibiciones que se tenían antes y las que se presentan de aquí en adelante con esta situación de pandemia. Sí, claro, de hecho, dentro de la misma desarrollo de las actividades, tal vez te impongan otras actividades que no estén estipuladas dentro del contrato simplemente para cumplir con, no sé, con otras actividades que hagan falta Exacto, para y el proceso. es gravísimo, claro, porque precisamente lo que uno busca en el trabajo pues es claramente cumplir con esas metas laborales y esas perspectivas que uno tiene, pero Sí, claro. si a uno le ponen como esas barreras, que al final son barreras
tanto laborales como personales, en las que se incumplen esos contratos, ¿verdad? Y se cambian esas condiciones, pues la condición de uno cambia muchísimo, ¿no? Entonces a la hora de Sí, enfrentar claro. el trabajo, la disposición no va a ser igual. Sí, ya justo hay como un cambio total en todo ese aspecto. Bueno, creo que ya eso sería todo. Creo que ya con tu opinión tengo como otra perspectiva de cómo afrontar, abordar todo este tema para la Vale, exposición. gracias por la Vale, invitación. gracias, Fer. Chao. Bueno, hola Shiki, ¿cómo vas? Hola, Entonces, ¿qué tal? bueno, ella es mi hermana. Preséntate, porfa, Nata. Bueno, mi nombre es Natalia Castro, soy arquitecta, soy egresada de la Universidad Católica de Colombia, me gradué en el 2018. He tenido experiencia laboral a lo largo de estos 2 años de haberme graduado en diferentes campos, entonces he estado en la parte de diseño, he estado en obra, he estado en el sector público, actualmente estoy en el sector público y pues me he podido dar cuenta de lo diferentes que son todas estas facetas de la arquitectura en el campo laboral. Te llamaba para preguntarte tu opinión frente a un tema que serían las obligaciones y prohibiciones del trabajador y del empleador como tal. Entonces tú, pues como ya tienes bastante experiencia y has trabajado en varios lugares, ¿qué opinas de todo este tema? De las obligaciones, de si te han puesto a hacer algunas otras cosas, tal vez que no estaban estipuladas dentro de tu contrato, o que tú como tal no eras la responsable de hacerlas y te imponen esa tarea, esa actividad. Entonces no sé qué opines al respecto de todo esto. Bueno, pues digamos que a lo largo de mi experiencia sí me ha tocado cruzarme con ese tipo de situaciones. En mi primer trabajo, pues mis obligaciones eran muy puntuales y las cuales, digamos que cumplía a cabalidad. En cierto momento que me pedían hacer algo extra, pues ya era una cuestión totalmente aparte de lo que era mi contrato y eso lo arreglábamos de manera diferente con mi jefe, con la persona que me pide, como que me hiciera la solicitud. En mi segundo trabajo tuve la oportunidad de estar en obra, pero en este trabajo sí había una persona pues que se aprovechaba del cargo que tenía para poner a hacer otras personas cosas que no tenían nada que ver con esto. Cuando yo entré al cargo, pues digamos que, no sé, él pensó que de pronto puede hacer lo mismo conmigo, pero eh, pues yo le dije que no, eran labores que no correspondían, pero en absoluto al cargo que yo tenía. En mi último trabajo, eso fue en el sector público, o sea, es una cosa completamente diferente a los dos anteriores. Esto es, no sé cómo decirlo, es un mundo completamente diferente de lo que uno puede aplicar la arquitectura, porque ya es algo un poco más, no interviene ya con temas un poco más, más delicados, por decirlo así. O sea, yo creo que toda la labor tiene su complejidad, pero digamos que acá, pues, se tiene que ver con todo lo de normativa, con algo que ya está establecido, con cosas que no se van dando como en un día a día, sino que ya hay una serie de normas que te rigen, perdón, en tu quehacer. Entonces, muchas veces es un poco chocante dar con este mundo porque uno ya está viendo la ley como tal, las normas desde adentro, de por qué se cumple y por qué no se cumple, o qué se debe hacer y qué no se debe hacer. ¿Tú cómo has estado frente a las prohibiciones que hay tal vez en ciertos contratos o cosas así? Tal vez tú has tenido alguna experiencia en las prohibiciones, que has tenido alguna vivencia. Bueno, cuando uno firma un contrato, sobre todo como en estos cargos de arquitectura, diseño, muchos de esos contratos vienen con cláusulas que considero yo que son prohibiciones ya desde un punto inicial. Por ejemplo, en mi primer trabajo yo tenía una cláusula de confidencialidad y una cláusula en la cual yo no podía hacer proyectos por fuera. En cuanto a fallas injustificadas, pues yo no he tenido problema. Yo creo que en eso sí soy muy correcta.
Si necesito fallar, si sucede algo, pues obviamente toca con previo aviso y de acuerdo a como al nivel del asunto, a la gravedad, pues se tomarán las medidas correspondientes. Entonces, eso también hace parte del empleado, perdón. El empleado como decir, avisar, sucedió esto, comentar, estar en constante comunicación con la persona como con su jefe inmediato. Es que, por ejemplo, hay una restricción, una prohibición dentro de ese contrato, es que yo no puedo pasar proyectos, por ejemplo, al municipio donde yo trabajo. Entonces, si yo tenía una serie de proyectos que es los que venía trabajando, desarrollando, mirando, estudiando, pues no los puedo pasar a planeación porque yo misma los revisaría y eso es un conflicto de intereses. Una de mis labores es revisar las infracciones urbanísticas que se cometen en las obras que se adelantan en el municipio. Entonces, lo que yo te comentaba era que mucha gente lo hace con todo el conocimiento de la causa y mucha gente lo hace, pues, digamos que por inocencia. Y dime qué más quieres saber. No, pues creo que ya eso sería todo como tal para la entrevista y todo, para la expo. Gracias, Peque. Bueno, Chao, Peque. cuídate mucho. Besitos. Chao. Besos, chao. Listo, parce, pues esas serían las entrevistas. No sé qué opina, No, qué le parezca. bien, no, bien, excelente. Me gustan y pues ya con eso ya Sí, yo creo como que que ya, completaríamos todo. sí, ahí como que salimos de esa parte y ya bien. Lo otro, no sé, creo que ya sería de pronto como colocar un videito corto, tal vez, de esos que Ah, hemos sí, visto, como para introducción, sí, tal breve. vez. Y ya, eso. Algo breve y ahí ya, parce, Sí, y no parce. despreocupándonos. Sí, eso Sí, lo hacemos ahí de rapidez el miércoles. Sí, listo. Entonces, ¿qué? Nos reunimos el miércoles. sí, pues sí, hágale el miércoles ahí. Lo hacemos El pues miércoles más a rápido, las más 9 para que eso ir. alcanzamos. Hasta las Hasta 4 las creo que 4 tenemos tenemos. esa clase. Uff, pan. Nada, parce. Ya, Sí, ya hasta las breves. 4 tenemos. Y ya. Listo. O sea que podemos relajarnos. Sí. Sí, Entonces, ¿qué igual, vamos a jugar? igual ya tenemos todo ahí. Pues sí, si algo ahí al final del miércoles decimos como, hey, suscríbanse, denle like a la campanita. Claro, y ya. Sí, Ahí sí, sí, sí. como por Listo, me molestar parece. ahí, pues, listo. Como Suscríbanse por aquí molestar. abajito. Y listo, parce, pues ya. Claro. Y que enciendan las notificaciones y qué tales. Sí. Listo, listo. Y ya, Entonces, pues, parce, si quiere, pues ya como terminamos este tema, pues tenemos tiempito y podemos jugar un rato. pues sí, hágale. Me parece. Estoy Hágale, desocupado, no tengo nada que de hacer. una. Hágale. Listo, Entonces vale, haga eso, vale. pues. Dale.